¿Piensas que la está pasando bien? Pues no, se está asfixiando. ¿Sabías que podría salvarle la vida? Si eres propietario de mascotas o médico veterinario, este video te va a interesar. Hola a todos, mi nombre es Jorge Banda, soy médico veterinario dedicado a cardiología veterinaria. Y en este video te voy a dar una herramienta que te permitirá predecir una condición que podría matar a tu mascota. Y sí, escuchaste bien, matar a tu mascota. De esta manera podrás llevarla a una atención oportuna y salvarle la vida. Así que, sin más demora, vamos al corazón del problema. Múltiples enfermedades cardíacas producen una condición. Momento. ¿Que tu mascota no tiene una enfermedad cardíaca y por eso esta información no te resulta útil? Bueno, te dejo un dato. De todos los perros mayores de 7 u 8 años, es decir, los considerados viejitos, poco menos de la mitad siempre tienen una enfermedad cardiovascular. Siempre. Solo que muchos no la muestran. Ahí te dejo el dato. Retomemos. Múltiples enfermedades cardíacas producen una condición que se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. Este síndrome muchas veces tiene como protagonista al edema pulmonar. ¿Qué es un edema pulmonar? Un edema pulmonar, en términos sencillos, es la acumulación de líquido en los pulmones. En este momento convengamos, sin mencionar mecanismos o fisiopatología, convengamos que el edema pulmonar es la acumulación de líquido en los pulmones. Como sabemos, los pulmones son los órganos encargados de oxigenar al paciente. Allí se da el intercambio gaseoso. Por tanto, un paciente que acumula líquido en los pulmones, lógicamente se asfixia, se muere. Por lo tanto, un edema pulmonar asfixia a un paciente y le causa la muerte. Entonces, una pregunta cae de madura. ¿Cómo puedo predecir un edema pulmonar? Quizás con auscultación, con radiografía, con pruebas sanguíneas, con ecocardiografía. Bueno, sí, con esta última prueba, la ecocardiografía, sí. La ecocardiografía es la prueba gold estándar que nos permite diagnosticar y predecir un edema pulmonar cardiogénico. El ecocardiograma es una prueba no invasiva que nos permite aproximarnos a las presiones internas de las cámaras cardíacas. De esa manera podemos saber si la cardiopatía del paciente está descompensada y si tiene el edema pulmonar en el momento o lo está desarrollando y lo va a presentar en el futuro inmediato. Lamentablemente, la ecocardiografía presenta dos problemas. El primero es que todavía es una prueba relativamente costosa. Los equipos ecocardiográficos, es decir, los ecógrafos con función cardíaca, con los transductores adecuados, con la función electrocardiográfica simultánea, un Doppler sensible, etcétera, etcétera, todavía son equipos bastante costosos. Y eso que el desarrollo tecnológico ha permitido que los equipos bajen de precio en los últimos 10 o 20 años, pero aún ahora son todavía equipos bastante costosos, así que la prueba es costosa. Y el segundo problema es que no es una prueba que tenga disponibilidad inmediata. No son muchos los médicos veterinarios que realizan este examen. Yo he tenido clientes en Perú que me dicen, me comuniqué con X doctor y le he pedido pues el servicio, pero me dicen que tiene disponibilidad para dentro de un mes, 3 semanas, 2 semanas y yo tengo mi mascota que se está asfixiando. Bueno, esa es la realidad, esas limitaciones presenta esta prueba. Pues bien, múltiples estudios demuestran que el cálculo de la frecuencia respiratoria en sueño, es decir, con el paciente dormido, se constituye en una herramienta sumamente útil para el diagnóstico y seguimiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, vale decir, del edema pulmonar. Momento, ¿dijiste frecuencia respiratoria? Solamente eso, no múltiples radiografías, no marcadores bioquímicos complejos, no una resonancia o tomografía que nos permita la superimagen para un superdiagnóstico, solamente la frecuencia respiratoria. Sí, así es, escuchaste bien. El cálculo de la frecuencia respiratoria se constituye en un indicador sencillo, rápido, barato, inocuo, de acceso inmediato
y de utilidad extraordinaria para el diagnóstico y seguimiento del edema pulmonar. Y aquí viene lo importante. En los estudios, este indicador, tan sencillo como es, ha demostrado una fiabilidad comparable con el del ecocardiograma. Y además, algo que a mí me llamó poderosamente la atención, es que tiene valor predictivo. Miren, la cosa es así para que se entienda. Cuando un paciente llega con un distrés respiratorio, es decir, con una dificultad para respirar, dentro de las pruebas complementarias que puedo realizar está la radiografía. Entonces puedo realizar una radiografía torácica y esta prueba me dirá si sí o si no presenta el edema pulmonar, pero no me dice si el paciente lo está desarrollando en el momento y pudiera presentarlo en el futuro inmediato. En cambio, el ecocardiograma sí lo puede hacer, es decir, tiene valor predictivo. Y este indicador, que es el cálculo de la frecuencia respiratoria en sueño, tan simple como es, también tiene ese valor predictivo. Porque si tengo un paciente cuyo cálculo de frecuencia respiratoria está en este nivel y de pronto lo encuentro en este nivel, es decir, aumentó, varió, ese paciente muy probablemente esté desarrollando edema pulmonar, aunque no se esté cayendo de asfixia. El paciente puede no mostrar mucho cambio en su estado clínico, pero ya ese aumento de la frecuencia respiratoria me está indicando que el paciente le está desarrollando y lo va a presentar muy pronto. Por lo tanto, podré tomar mis medidas con la mascota, terapéuticas en mi caso, que soy médico veterinario, pero como propietario inmediatamente tengo que llevarlo a atención, a revisión, como corresponde. La técnica para el cálculo de la frecuencia respiratoria en sueño es sumamente fácil y sencilla. Básicamente consiste en esperar que la mascota se duerma y, dormida, contar cuántas respiraciones realiza en un minuto. Así de simple. No obstante, debemos tener ciertas consideraciones que permitan que ese registro sea válido y aplicable. Primero, debemos tener claro el ciclo respiratorio. Yo he tenido clientes que piensan que el movimiento de inspiración y el de expiración implican dos ciclos respiratorios, y no es así. El ciclo respiratorio incluye tanto el movimiento de inspiración, en el que la caja torácica se expande, y el de expiración, en el que la caja torácica se contrae. Ese es un ciclo respiratorio. De esta manera, teniendo esto claro, podemos hacer un conteo correcto. Segundo, la mascota debe tener dormida al menos 15 minutos. Si es más, mejor. Tercero, si el paciente presenta jadeo, el registro es inválido. Debemos esperar a que la mascota deje de jadear, profundice el sueño y repetimos el registro. Cuarto, igualdad de condiciones durante el registro. Lo que debemos procurar cuando hagamos el registro de la frecuencia respiratoria en sueño es intentar las mismas condiciones. Es decir, debemos medirle la frecuencia respiratoria en el mismo lugar, por ejemplo, todos los días en la sala, a la misma hora, por ejemplo, todos los días en la sala a las 10, bajo las mismas condiciones en lo posible, porque sabemos que las condiciones externas pueden afectar el patrón respiratorio, y también procurar, si se puede, que una misma persona realice el registro siempre, de tal manera que se anulen los factores externos que pueden sesgar mi registro. Y finalmente, debemos hacer un registro diario o al menos de 2 veces por semana para tener una referencia de ese paciente en específico. Si yo tengo un paciente que siempre registré, por dar un ejemplo, en 10 respiraciones por minuto, y de pronto le registro 20 respiraciones por minuto, ese paciente aumentó un 100% su frecuencia respiratoria. Ahí algo está pasando. Pero en cambio, si a ese mismo paciente nunca le hice un registro previo, simplemente registro y le encuentro una frecuencia de 20, no tengo con qué relacionarlo. No sé qué está pasando. Y como 20 está todavía dentro del rango tolerado, aceptado para la presentación de un edema pulmonar, bueno, pensaré pues que todo está bien. Con este ejemplo se ve muy claro que necesitamos tener una referencia de un paciente
específico para poder después relacionarlo con los cambios que se vengan dando. Esto es muy importante porque, por supuesto, cada mascota y cada cuerpo, cada organismo es diferente y por lo tanto presenta variaciones entre sí. Te voy a enseñar dos métodos para el cálculo de la frecuencia respiratoria en sueño. El primero, utilizando nuestro cronómetro que viene por defecto en nuestro celular, y el segundo, utilizando una aplicación. Por si acaso, este video no tiene ningún patrocinio, ni está pagado, ni nada. Pues bien, este es Max. Es un paciente al que le estamos realizando un estudio cardíaco completo y utilizaremos de modelo para este ejemplo. Lo primero que debemos hacer es abrir la función de cronómetro en nuestro celular y contaremos la cantidad de ciclos respiratorios que realiza la mascota en 30 segundos. Seguidamente, a la cifra que obtenemos, la multiplicamos por 2. Y eso es todo. Así obtenemos la frecuencia respiratoria de este paciente. Para el ejemplo, si Max estuviera dormido, su frecuencia respiratoria en sueño sería de 34 respiraciones por minuto. Y finalmente, ella es Dana y nos ayudará a registrar la frecuencia respiratoria en sueño utilizando una aplicación. El nombre de la aplicación es Cardio Canina Seva y simplemente deben bajarla a sus equipos móviles y abrirla. Esta aplicación cuenta con varias herramientas, pero hoy nos concentraremos en la función de medidor de la frecuencia respiratoria. Una vez abierta esta función, simplemente deben tocar la figura del corazón con cada ciclo respiratorio de la mascota. Transcurridos 30 segundos, la aplicación de manera automática nos da la frecuencia respiratoria. Así de simple. En principio, debemos hacer una observación. La interpretación de todos los hallazgos de una mascota debe hacerlas el médico veterinario tratante, ya que él es el profesional preparado para realizarlo. Dicho esto, lo que haré es enseñarles a llevar un registro ordenado y les daré un par de puntos críticos que deben ser motivo de alerta para que tomen acción respecto de sus mascotas. El primer punto importante son los conocidos valores límite o puntos de corte, que para la especie canina es de 25 respiraciones por minuto y para el gato de 30 respiraciones por minuto. Esto significa que si soy propietario de un perrito y su frecuencia respiratoria en sueño excede las 25 respiraciones por minuto, pues debo alertarme y llevarlo a pronta atención. De la misma manera, si soy propietario de un gatito y su frecuencia respiratoria en sueño excede las 30 respiraciones por minuto, debo alertarme y llevarlo a pronta atención médica también. El segundo punto importante es la variación de la frecuencia respiratoria en sueño respecto del valor de referencia. Esta variación no debe pasar del 25%. Como la mejor manera de aprender es con la práctica, acá les preparé una tabla y realizaremos un registro a modo de ejemplo. Esta tabla, como ven, cuenta con 4 columnas. De izquierda a derecha contamos con la columna de la fecha,
de la hora, de la frecuencia respiratoria en sueño y de las observaciones que se tengan ese día con la mascota. Entonces, iremos llenando nuestra tabla con todos los registros que tengamos de nuestra mascota día a día. Como ya dijimos, este registro intentaremos realizarlo a la misma hora, en el mismo lugar de la casa, bajo las mismas condiciones y la misma persona. Una vez conseguidos varios registros, obtendremos el valor de referencia de este paciente. Y este consiste en el promedio aritmético de todos los registros realizados. Para el ejemplo, el promedio aritmético de los 7 días registrados que figuran en nuestra tabla es de 15.3. Podemos redondearlo a 15 y por lo tanto, el valor de referencia para la frecuencia respiratoria en sueño de este ejemplo sería de 15 respiraciones por minuto. A partir de este dato, cualquier variación, cualquier aumento que exceda el 25% de nuestro valor de referencia debe ser motivo de alerta, como veremos a continuación. Para nuestro ejemplo, si los siguientes días le registro una frecuencia respiratoria en sueño de 22 respiraciones por minuto, 23 respiraciones por minuto, evidentemente hay una variación importante respecto de nuestro valor de referencia. Esa variación sería aproximadamente del 47% y eso excede en mucho el 25% que habíamos definido como variación normal. Por tanto, ante un cambio así, debemos alertarnos y llevar a la mascota a atención médica pronta. Más aún, siendo que el paciente del ejemplo manifestó tos en los días que su frecuencia respiratoria en sueño aumentó, es decir, expresó un cambio clínico. Por lo tanto, con más motivo debemos alertarnos y llevarlo a pronta atención. Conclusiones. Bueno, para mí las conclusiones saltan a la vista. El cálculo de la frecuencia respiratoria en sueño se constituye en una herramienta sumamente útil, fácil de usar, de acceso inmediato, barata, inocua, que nos permite valorar la condición respiratoria de mi paciente y poder predecir crisis que se pudieran presentar y que por supuesto tengan resultados fatales. La segunda conclusión, y para mí esto es muy importante, es que esta herramienta, este indicador, no reemplaza controles. No quisiera que algún inteligentísimo pueda pensar que el cálculo de este indicador reemplaza los controles que se puedan tener con un determinado paciente. No porque un paciente mantenga una frecuencia respiratoria en sueño estable, significa que su enfermedad no avanzó. Significa que no se descompensó, que eso es diferente. Por lo tanto, esta es una herramienta que no reemplaza en absoluto los controles clínicos, los controles médicos y por supuesto las pruebas complementarias que se tienen que hacer con nuestra mascota periódicamente. Una frase que quisiera que se lleven de este video. Esta herramienta no ha venido a reemplazar, ha venido a sumar. Sumar es una información más que le llega al clínico, al cardiólogo o al médico clínico, que le permite tomar decisiones respecto de la terapia y manejo de un determinado paciente. Y finalmente, bueno, esta es una opinión, es algo subjetivo, a mí me da la impresión de que con esta herramienta se da una complementariedad entre el médico veterinario y el propietario de mascotas. Me parece que se logra un trabajo conjunto procurando el bienestar, que finalmente es lo que todos queremos, del paciente, el bienestar de la mascota. Así que para mí es una herramienta que además suma a la interacción entre el médico veterinario y el tutor de mascota. Finalmente, espero que esta información te haya resultado útil y te invito a que si tienes alguna duda, pues la dejes en los comentarios, ya que yo intento siempre responderlas en lo posible. Y por supuesto, por favor, denle un buen like y compartan el video para que esta información le llegue a la mayor cantidad de veterinarios,
estudiantes de medicina veterinaria y también propietarios de mascotas. Para los médicos veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria que deseen la bibliografía aquí referenciada, en los comentarios pongan la palabra bibliografía y se las comparto. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.